¿Está el sistema de enseñanza anticuado? ¿Acaso el sistema de enseñanza es una forma más de control? Esta y muchas preguntas más son las que plantea El Club de los Poetas Muertos, una película dirigida por Peter Weir que critica el sistema de enseñanza con métodos estrictos. Así que no me voy a enrollar más porque el vídeo es largo y empecemos. Aviso de spoiler, por supuesto. Esta película nos cuenta la historia de Wilson, Neil Perry, un alumno de una escuela de Nueva Inglaterra que es conocida por ser exclusivamente para hombres y tener una enorme reputación. La película comienza en una ceremonia que da pie a un nuevo curso, donde el director de la escuela presenta al nuevo profesor de literatura, John Keating, el cual es un exalumno de la misma escuela, y que además es interpretado por el grandísimo Robin Williams, que en paz descanse. Una vez terminada la ceremonia, los padres de un alumno llamado Todd presentan a su hijo al director, el cual le recuerda que tiene el listón muy alto ya que su hermano mayor fue el mejor estudiante de la escuela. Luego se acercan al director Neil y su padre. El director le dice a Neil que espera mucho de él, y el propio padre de Neil contesta por su hijo que no le fallará, pidiéndole a este que lo confirme. Ya con esta escena podemos ver varias cosas. Primero, la presión que se le puede otorgar a alguien por ser, en este caso, el hermano de alguien exitoso, y la poca libertad de expresión de los alumnos. Más tarde, Neil conoce a Todd, ya que serán compañeros de cuarto, porque en esta escuela se viene a pasar todo el año en el mismo lugar. Es básicamente como Hogwarts, pero sin magia. Una vez ya en su cuarto aparecen los amigos de Neil, llamados Knox, Charlie y Mix, y podemos ver un gran contraste entre Neil y sus amigos, los cuales son más habladores y confiados, y Todd, quien es más callado y tímido. En ese momento el padre de Neil vuelve a hacer acto de presencia, anunciándole a su hijo que debe dejar el anuario escolar a causa de tener demasiadas actividades extraescolares. Neil le discute esto a su padre, pero este responde llevándoselo fuera de la habitación de forma calmada para actuar un poquito agresivo, aunque nada que llame la atención, diciéndole que no le vuelva a discutir en público y que debe obedecerle hasta que se saque la carrera de medicina y pueda ganarse la vida por sí mismo. A lo que Neil responde: sí, papá. Y aquí quiero detenerme un segundo porque hay un matiz que me parece interesante. Personalmente me gusta más que diga sí papá en lugar de sí señor, que es como se dice en la versión latinoamericana o la versión original, la inglesa. A pesar de que su padre lo trata con órdenes y sin escucharlo. Para mí eso mantiene una conexión mínima que todavía lo hace ver como un padre y no solo como un jefe, o al menos así lo interpreto yo. En fin, el padre de Neil se va y sus amigos aparecen diciéndole que debería plantarle cara y decirle qué es lo que le apasiona. Neil responde diciendo que ellos están en la misma situación y que no están para hablar, mostrando que el caso de Neil no es un caso diferente, sino que es uno más del montón. En las siguientes escenas vemos el primer día de clase, donde los maestros desde el principio dejan claro a sus alumnos que van a tener que estudiar mucho y entregar todos los deberes sin importar la cantidad. Los maestros mantienen unos comportamientos estrictos y aburridos hasta que llega la clase de literatura con el profesor Keating y todo cambia. Veréis, la primera impresión de los alumnos sobre el profesor es la siguiente. Lo ven asomándose tímidamente por la puerta como si de un niño pequeño se tratara, y a continuación atraviesa toda la clase hasta la salida mientras silba, y una vez en la salida les pide a sus alumnos que le sigan. Ya con esto vemos que Keating no es un profesor muy convencional, porque ya me diréis vosotros en qué momento el primer día de clase con un profesor hace eso. Pues no. En fin, los alumnos siguen a su profesor a pesar de su confusión, y llegan a la entrada de la escuela donde, una vez todos colocados y en silencio, Keating empieza a hablar con la famosa frase. Oh, capitán, mi capitán. Keating dice que esta frase pertenece a un poema de Walt Whitman dirigido hacia Abraham Lincoln, para acto seguido decir que lo pueden llamar señor Keating o, según él, si son más atrevidos, o capitán, mi capitán, aunque luego solo se refiere a él como capitán, pero bueno, da igual. Keating empieza a hablar y a actuar con ironía y gracia, causando risas entre los alumnos. Luego hace leer a un alumno la frase «Coged las rosas mientras podáis», una frase que Keating acompaña con «Carpe diem», cuyo significado real es «aprovecha el momento», pero yo lo asimilo más con «a la mierda». Y esto lo entenderéis más adelante en la película, lo explicaré. Keating hace que sus alumnos empiecen a pensar sobre su vida al decir que, al fin y al cabo, algún día morirán, pero esta frase les recuerda que pueden darle un significado a lo que están viviendo. Como ejemplo, Keating invita a sus alumnos a ver las imágenes de alumnos anteriores a ellos, los cuales tienen el mismo estilo, comportamiento y pensamientos, creyendo que se iban a comer el mundo,
Sin embargo, a causa de esperar, esperar y esperar, acabaron haciendo todo lo contrario. Así que Keating hace que sus alumnos, al ver las fotos, les venga a la mente la frase Carpe Diem. No creo que tenga que decir nada más de esta escena, creo que con solo describirla y con lo que he explicado se puede entender qué es lo que quiere decir, pero para los que no lo hayan entendido, básicamente ha dicho espabilar que al final acabaréis en el huerto. Luego, en la noche, Knox visita a la familia Danbury y conoce allí a una chica llamada Chris, la cual causa que Knox caiga completamente enamorado de ella. Sin embargo, se decepciona al descubrir que tiene novio, Chet Danbury, que justamente es el popular jugador de fútbol, cuya forma de ser ya todos conocemos. Al día siguiente, en clase de Keating, Neil lee un fragmento del libro de texto. Mientras lee, Keating se levanta y empieza a dibujar lo que Neil lee en la pizarra, mientras algunos copian lo que Keating dibuja. Una vez Neil termina de leer, Keating se pone en desacuerdo con el contenido de la página y les pide a sus alumnos que la arranquen. Todos quedan confundidos, no me extraña, pero Charlie lo hace, lo que motiva a los demás a hacerlo. Esto causa mucho jaleo y uno de los profesores se acerca a poner orden, pero al entrar ve que Keating está ahí permitiendo todo esto, lo cual le confunde, pero aún así se retira. Y aquí Keating da su mayor lección junto a Carpe Diem, ya que plantea la pregunta ¿qué de bueno hay entre todo lo malo que hay en la vida? Y Keating responde que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y puedes contribuir con un verso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, que tenemos suerte de estar aquí y estar vivos, y de tener la oportunidad de definir quiénes somos y quiénes queremos ser. Más tarde, a la hora de la comida, el mismo profesor que apareció antes en clase habla con Keating sobre su método de enseñanza, diciendo que se arriesga mucho a animarles a que se hagan artistas, pero que cuando se den cuenta que no son Rembrandt, Shakespeare o Mozart, le odiarán por ello. A lo que Keating responde, no quiero artistas, quiero librepensadores. Esto refuerza sobre lo que Keating hablaba en su anterior clase, que no se tienen que dejar influenciar por los demás, no deben de escuchar una afirmación y asentir sin razón alguna, sino que deben pensar por sí mismos y creer lo que ellos crean. Además, esto por si no hubiera quedado claro ya, es una muestra de que Keating es un profesor totalmente distinto a los que están planteados por el sistema. En la misma comida, Neil y su grupo descubren más información sobre su profesor y en ese momento también descubren el Club de los Poetas Muertos. Como ninguno tiene ni idea de esto, deciden preguntarle al mismo Keating que qué es, a lo que este responde que eran un grupo de alumnos que se dedicaban a ir a una cueva a leer poemas de varios poetas grandes que, salta a la vista, estaban muertos. Al grupo le gusta tanto la idea que deciden hacer lo mismo. Mientras planean en cómo hacerlo, Neil invita a Todd a que vaya con ellos. Él se niega porque no quiere leer en voz alta con más gente alrededor, pero Neil le dice que no hace falta que lea y lo convence para que vaya. En la noche, el grupo se fuga y buscan la cueva que Keating mencionaba. Ya allí, Neil inaugura el regreso del club con un poema de Thoreau, o como se llame. Fue a los bosques porque quería vivir a conciencia, quería vivir a fondo, extraer el meollo de la vida, olvidar todo lo que no fuera la vida para no llegar a la muerte descubriendo que no había vivido. Y la verdad es que es irónico hasta cierto punto que sea Neil el que diga esto, por lo que pasará más adelante y lo semejante que es al cómo se sentirá Neil. Ese sentimiento de que no está viviendo por obedecer las órdenes de su padre. Tras esto, los demás siguen leyendo poemas, ríen, cuentan historias y cantan. A partir de aquí, los alumnos son más cercanos a Keating, debido a sus clases divertidas y reflexivas. En una de ellas, Keating enseña su tercera lección, ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Para esto, incita a sus alumnos a que suban a la mesa y le den un vistazo a la clase. Aquí Keating lo que está diciendo es que deben ver las cosas desde sus ojos, no con los ojos de otros. Si os dais cuenta, lo que Keating está intentando hacer con todas estas lecciones es enseñar a sus alumnos a valerse por sí mismos, librepensadores, como decía anteriormente. Gente que puede cometer acciones por decisión propia, pensar sin que influya lo que piensen los demás y ver las cosas de diferente forma. Ya al final de la clase, Keating, que ya se había dado cuenta de la timidez de Todd, le dice a la clase que tendrán que escribir un poema propio y leerlo frente a toda la clase en voz alta. Los siguientes días transcurren con normalidad hasta que Neil le cuenta a Todd que ha descubierto su nueva pasión, la actuación, y que hará un ensayo para una obra de teatro, sintiéndose hasta eufórico al hacer algo por primera vez en la que su padre no le dice de hacerlo, y acompaña toda esta frase con Carpe Diem.
Con esto podemos ver ya que Keating ha influido bastante en uno de sus alumnos, siguiendo todas sus enseñanzas, tomar una decisión por acción propia, pensar por sí mismo y no lo que piensen los demás, y ver las cosas de otra forma. Todd se alegra por él, pero le recuerda que necesitará el permiso de su padre, a lo que Neil responde que ya pensará en ello. Luego llegamos a otra clase de Keating, la cual me ha costado entender, pero aviso que puede que me equivoque. Esta vez, fuera de la clase, los alumnos se ponen en fila india con un papel en la mano que contiene un pequeño fragmento de algún poema. Más adelante de ellos hay unos cuantos balones de fútbol. Keating les dice que lean los papeles en voz alta y al hacerlo golpeen la pelota. Aquí Keating lo que he entendido que está haciendo es mostrarle a sus alumnos que cuando te decides hacer algo, o si lo piensas, debes hacerlo en el momento, complementando la frase carpe diem. O al menos eso he entendido yo. Si resulta que estoy equivocado, pues, y sabéis qué es lo que realmente quiere decir Keating en esta clase, pues ponerlo en comentarios porque me gustaría saberlo. En la siguiente escena, Neil anuncia a todos sus amigos que le han dado el papel protagonista de la obra. Sin embargo, necesita la autorización de su padre y del director. Como sabe que no va a tener su aprobación, decide falsificarlas. Al día siguiente, en clase de Keating, leen los poemas que el profesor les mandó a escribir y leer. La escena empieza con Knox leyendo uno dedicado a Chris, la chica que vio en casa de la familia Danbury y que tanto le gustó. Luego Keating da el turno a Todd, pero este dice que no tiene ningún poema. Aún así, lo saca y le pide que dé un gañido o chillido para los que no supieran cuál era la palabra, de los cuales me incluyo. Todd empieza flojo, pero Keating lo incita a que dé uno mucho más fuerte hasta que lo da. Luego, a base de entornos, su imaginación y la confianza que va agarrando, Todd logra recitar un poema. La clase aplaude y Keating lo observa con orgullo, diciéndole que nunca olvide esto. Aquí Keating acaba de incluir sus 3 primeras lecciones. Tomar una decisión propia, que es no escribir el poema. No hacer caso a lo que piensen los demás cuando la clase se ríe. Y ver las cosas de diferente forma. Sacar de su entorno e imaginación un poema en poco tiempo. La verdad es que Keating es un profesor en mayúsculas, se la ha sacado aquí. Luego el grupo incita a Knox a llamar a Chris y decir lo que siente. Knox la llama, no dice lo que siente, pero recibe una invitación a una fiesta, la cual Knox acepta y se queda maravillado al darse cuenta de que Chris había pensado en él. Al día siguiente, en clase de Keating, otra vez fuera, el profesor le enseña a sus alumnos a comportarse como ellos sienten, sin importar que los demás digan que es raro, incluso a pesar de esa necesidad humana de ser aceptados. En la noche, Neil encuentra a Todd fuera en el tejado. Este le dice a Neil que hoy es su cumpleaños. Neil le felicita, pero este nota que no está muy feliz por ello. Todd le muestra a su amigo el regalo de sus padres, un juego de escritorio que resulta ser el mismo que le regalaron el año pasado. Neil consigue animarlo y destruyen el juego de escritorio. Knox se presenta en la fiesta, pero resulta ser que la mayoría de gente son parejas y los demás pues es gente de instituto que Knox no conoce, por lo que se sienta en un sofá donde es asfixiado por parejas que no paran de besarse, pero se da cuenta de que Chris está tumbada durmiendo a su lado. Knox dice carpe diem y le da un beso en la frente. Por esta escena y bueno, muchas más, es el por qué dije que asociaba carpe diem con a la mierda, y es porque el grupo usa esta frase para hacer lo que no se atreven a hacer, sin importar las consecuencias. Sin embargo, uno de los amigos del novio de Chris ve esto y le da una paliza a Knox. Mientras todo esto ocurría, Charlie llevó a 2 mujeres a la cueva y anuncia que ha publicado un artículo en un periódico de la escuela en la que pide el acceso a las mujeres a la escuela. Los demás se quejan por ser algo muy arriesgado y que no lo haya consultado con ellos primero, pero Charlie dice que si los pillan, él se llevará el castigo. Al día siguiente se monta un encuentro entre toda la escuela en la que buscan al culpable del artículo, y Charlie asume la culpa. Se va al despacho del director, pero en lugar de ser expulsado, que es lo que esperaba, es golpeado con una tabla. Aún así, Charlie no dice ni mu del Club de los Poetas Muertos. Luego, el director y Keating tienen una conversación en la que se discute sobre el método de enseñanza. El director confiesa que no le gusta su método y que está haciendo que cuestionen el sistema ya implantado. Keating responde que simplemente está haciendo lo que debe hacer, enseñar a que piensen por sí mismos. Pero el director responde diciendo que a esa edad no deben pensar por sí mismos, dándole la orden que termine con esta forma de enseñar y que los prepare para el futuro. Keating habla con el grupo, diciéndole a Charlie que lo que ha hecho ha sido una estupidez y que el significado de Carpe Diem es un punto medio entre el valor y la prudencia. Luego, Neil vuelve a su habitación y ve a su padre allí, esperándolo. Neil intenta explicarse, pero su padre lo interrumpe y le ordena dejar la obra y centrarse en la medicina.
Más tarde, Neil le cuenta todo esto a Keating, y este le dice que le diga a su padre lo que todavía no ha hecho, decirle lo que verdaderamente siente y lo que quiere hacer. Al día siguiente, Charlie con Flores va al instituto a ver a Chris, y frente a la clase le recita un poema. Chris no responde y se siente avergonzado por la situación, pero Knox está más que satisfecho por haberlo hecho. Y aquí tenemos, una vez más, una persona nueva gracias a las enseñanzas de Keating. Luego, el mismo Keating le pregunta a Neil si ha hablado con su padre. Este confirma que sí, pero dice que a pesar de que a su padre no le gustó la idea, le deja participar en la obra. Ya por la noche, justo antes de la obra, Chris aparece en la escuela de Knox, y este la saca inmediatamente de ahí. Aquí Chris le dice que su novio, Chet, sabe lo que ha hecho, y le advierte de que no vuelva por ella. Knox sigue luchando por ella, pero Chris plantea la pregunta de que quizá a ella no le interese, a lo que Knox responde que si fuera así no habría venido a advertirle. Como último intento, Knox invita a Chris a ir con él a la obra y si no le gusta no volverá a molestarla. Por lo tanto, Chris acepta. Llega la obra, el grupo junto a Keating están sentados, preparados para ver a Neil en acción. La obra empieza y Neil maravilla a todos con su actuación. Sin embargo, en mitad de la obra el padre de Neil aparece y este lo ve, lo que lo anima todavía más y concluye la obra con una gran actuación y felicitaciones por parte de todos. Sin embargo, nos enteramos de que Neil no le dijo nada a su padre, así que su padre no fue a la obra para verlo, sino para recogerlo una vez termine y no volver a la escuela nunca más. Ya en casa de los padres de Neil, su padre le dice que ingresará en una escuela militar para que espabile, básicamente, y que luego estudiará medicina. Neil se da cuenta que eso tomará 10 años en llevarlo a cabo y tendrá que posponer sus sueños todo ese tiempo. Su padre dice que le está ofreciendo oportunidades que él nunca tuvo. Neil intenta decir lo que realmente siente y quiere, pero no logra decir nada. La conversación termina y todos se van a dormir, pero a medianoche sus padres se despiertan por un ruido y no encuentran por ningún lado a Neil. Pero desgraciadamente su padre lo hace con un arma en la mano y sin vida. Esta noticia llega al colegio y sus amigos la reciben con mucha tristeza, en especial Todd. El director desea buscar a un culpable para todo esto, y Cameron, un miembro del Club de los Poetas Muertos, colabora con él, contándole todo sobre el club y diciéndole que todo es culpa de Keating. El grupo se entera y Charlie lo golpea incluso. Cameron aconseja a los que fueron una vez sus amigos que hagan lo mismo por su propio bien. El director fuerza al grupo a firmar una declaración con la que culpan a Keating de la muerte de Neil, y todo el grupo firma para no ser expulsados, a exceptuación de Charlie que no lo hace y es expulsado. En la última escena, en clase de literatura, ahora con el director como profesor, aparece Keating una última vez para recoger sus cosas. Todd consigue el valor necesario para levantarse y decirle a Keating que les obligaron a culparlo, pero el director interrumpe. Sin embargo, justo antes de que Keating se marche, Todd se vuelve a levantar y se sube encima de la mesa diciendo: «Oh capitán, mi capitán». El director le ordena que se baje, pero en lugar de eso, el resto de los miembros del grupo hacen lo mismo. Keating les observa con una sonrisa y responde: «Gracias». El Club de los Poetas Muertos es una película que funciona casi como un manifiesto sobre la tensión entre la conformidad y la autenticidad. A través del profesor Keating se plantea la importancia de pensar por uno mismo, cuestionar lo establecido y buscar una vida que no se limita a cumplir expectativas ajenas. El famoso Carpe Diem no es solo una invitación a la impulsividad, sino a la conciencia de que el tiempo es finito y por tanto debemos decidir activamente cómo vivirlo. Sin embargo, la película también muestra el peso de las estructuras rígidas, las familiares, educativas y sociales, y lo difícil que es rebelarse contra ellas sin pagar un precio. Ahí está la tragedia de Neil. El deseo de libertad puede chocar con un muro infranqueable si no existen redes de apoyo reales. En resumen, la obra inspira a valorar la creatividad, la pasión y la autonomía, pero también deja claro que éstas no florecen en un vacío, sino en conflicto con sistemas que a menudo castigan la diferencia. Muchas gracias por verme, espero que os haya gustado. Sé que este vídeo ha sido muy diferente a como suele ser, pero es que estoy experimentando varios formatos de vídeo para diferentes tipos de vídeos, ya puede ser películas o videojuegos. Perdonad si habéis visto que han habido muchos cambios en mi voz, ya que últimamente he estado teniendo bastantes problemas con la garganta y pues al hablar por tanto rato, pues la voz se me empieza a ir. Ahora sí, me despido, me llamo Sam Solo y nos vemos en el próximo vídeo.